Buenas, estimadas y estimados. Vamos a empezar con un nuevo tema, ya terminando el semestre, que lo vamos a titular como espacios normados. Nosotros hemos estudiado, y ustedes son el mejor testigo, con bastante detalle lo que respecta a espacios métricos. Usted ya sabe qué es una métrica y ya sabe usted qué se puede hacer con una métrica. Pero en espacios métricos, estimadas y estimados, hay una cierta rigidez con respecto a los elementos. Yo no necesariamente puedo sumarlos o multiplicarlos por escalares. Entonces, ahora cuando hablaremos de conjuntos, vamos a dotarlos de la propiedad de poder sumar sus elementos y de poder multiplicar sus elementos por escalares. Ese concepto ustedes ya lo conocen porque llevaron un curso que se llamaba álgebra lineal. Y entonces ustedes en álgebra lineal lograron ver que era un espacio vectorial. ¿Se acuerdan? Era un conjunto de elementos que los vamos a denotar con letras minúsculas, X, Y, Z, etc. Y dos operaciones, las cuales son suma y multiplicación por escalar. Y estas operaciones satisfacen con la suma, que es conmutativa, ¿se acuerdan? X más Y igual Y más X. También la operación con la suma es asociativa. X más paréntesis Y más Z era paréntesis X más Y más Z. También la suma tenía un elemento neutro, el 0, y además cada elemento X tiene un inverso para la suma, que lo vamos a denotar con menos X. Y con el producto, usted puede agarrar un X y lo multiplica por un escalar beta, y ese resultado lo puede multiplicar por un escalar alfa, y eso le daría lo mismo que multiplicar los escalares alfa beta y luego ese escalar por X. Que el número 1 lo puede multiplicar por X y te da X, y que hay una especie de distributividad, que si vos sumas dos vectores X y Y los multiplicas por alfa, es lo mismo que alfa X más alfa Y. Y que si sumas dos escalares alfa y beta y los multiplicas por el vector X, eso es lo mismo que alfa X más beta Y. Eso siempre que X y Y vivan en V. Yo pongo aquí V, ¿verdad? Que va a ser para nosotros un espacio vectorial, y R o los complejos van a ser los escalares. Yo no digo mucho sobre espacios vectoriales porque ustedes conocen. Vamos a hacer un repaso breve de ejemplos y definiciones, pero yo más bien les recomiendo que ustedes vean un libro de álgebra lineal sobre las generalidades de un espacio vectorial. Vamos a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales. El espacio que más conocemos es Rn. Digamos que si los elementos de Rn yo les pongo flechitas y representan enétuples, ustedes ya lo saben, que la suma entonces de dos de ellos, dos vectores se suman entradita por entradita, ¿se acuerdan? X1 más Y1, punto, 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 hasta Xn con Yn. Así es como se suman los elementos de Rn. ¿Y cómo se multiplican? Con un escalar. Bueno, ustedes saben que es cada entrada del vector se va multiplicando por el escalar Xn. Entonces, Rn con esa suma y ese producto es un espacio vectorial. Satisface todas esas propiedades que escribimos arriba. Un ejemplo 2, importantísimo, es las funciones continuas en un intervalo cerrado. Si usted tiene dos funciones continuas cuyo dominio es el intervalo cerrado AB, entonces usted puede definir la suma de dos funciones de ellas. ¿Se acuerda? Como usted enseña a los muchachos de mate general, la suma de dos de ellos es una función que se evalúa en cada t. ¿Cómo evaluaría la suma de dos funciones? Pues como la suma, ¿de acuerdo? La suma de estas imágenes. Y el producto escalar, una función multiplicada por un escalar,
debe ser una cosa como alfa g de t. Otro ejemplo importante, ¿verdad? Que son las funciones continuas. Y les voy a seguir dando ejemplos. Otro ejemplo importante de espacio vectorial, y es tal vez el ejemplo más importante que nosotros vamos a estudiar en lo que resta, es L2. No sé si se acuerdan de quién era L2. L2 es un espacio de sucesiones, ¿se acuerdan? Son sucesiones de números reales cuya suma o cuya, digamos, serie de los cuadrados es menor que infinito. Cuando yo ponga menor que infinito significa que converge. O sea, son todas las sucesiones cuya serie de cuadrados converge. Habíamos dicho en alguno de los ejercicios de hace mucho tiempo que la sucesión 1 sobre n vive en L2, porque si usted a 1 sobre n le eleva al cuadrado y suma todos sus elementos, es una serie de Riemann que ya sabemos que converge. Lo único es que, ¿cómo hago yo a L2 un espacio vectorial? Bueno, como es una sucesión, yo lo puedo escribir como un infinito, una disposición así, x1, x2, sucesivamente, ¿de acuerdo? Y al y lo puedo ver como, esto le llaman un infinito étuple, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sumaría dos sucesiones yo? Bueno, la sumo entrada por entrada. El primer término de la sucesión x con el primer término de la sucesión y, el segundo término de la sucesión x con el segundo término de la sucesión y, y ahí sigo sumando, ¿de acuerdo? Así es como se suman dos sucesiones. ¿Y cómo se multiplica por un escalar? Bueno, cada término de la sucesión x, el primero, el segundo y sucesivamente se van multiplicando. Entonces, esa es una suma y un producto escalar. Eso sí, tendríamos que ver si esa suma, como yo la he definido, me da un elemento en L2. Acuérdense, el requisito para estar en L2 es que la serie de tus cuadrados sea convergente. ¿Cómo pruebo yo que si agarro dos elementos de L2, su suma vive en L2? Observe que si vos tenés una sucesión en L2 y otra sucesión en L2, entonces la suma vive en L2. ¿Cómo sabe uno eso? ¿Cómo puedo yo garantizar? Esa es una pruebita que usted debe recordar toda la vida y que debe recordar usted, estimada y estimado, que a más b cuadrado, que es una cosita que se ve en cualquier cursito básico, esto es a más b más a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Pero que esto usted lo puede hacer más chiquito que 2a cuadrado más 2b cuadrado. No sé si se acuerdan por qué se da esa desigualdad. Esa desigualdad se da porque si usted agarra a menos b al cuadrado, eso es mayor o igual que 0. Pero si usted desarrolla a menos b, te queda así. Y entonces esto es mayor o igual que 0. Y entonces es lo mismo que decir que a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que 2ab, ¿de acuerdo? Entonces aquí arriba, donde arriba significa esto, ya tengo en el extremo izquierdo a cuadrado y en el extremo derecho b cuadrado, pero en medio tengo un 2ab. Pero por la desigualdad que acabo de probar aquí abajo, por esta desigualdad, es que concluyo esto. Y entonces, ¿por qué eso me sirve para probar que si yo tengo x en L2 y y en L2, la suma vive en L2? Vean por qué eso es cierto. Yo quiero probar que esta serie converge. Eso es lo que yo quisiera probar. Acuérdense que esta cosa de que x más y viva en L2 significa que esta serie converja. ¿Y eso converge por qué? Porque por lo que acabo de probar, eso de mate general, esta cosa es más chiquito que 2 veces xn cuadrado más 2 veces yn cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y usted ya sabe del curso de cálculo y análisis que si esta serie converge, multiplicándola por un 2 converge. Y que si esta serie converge,
Si esta serie converge, multiplicándola por 2 converge. Entonces, ¿se acuerdan del criterio de comparación? Si esta serie converge y si esta serie converge, entonces el lado izquierdo también es una serie convergente. Por lo tanto, se ve fácil demostrar que si tenés dos elementos de L2, su suma sigue viviendo en L2. Y de la misma forma, si tenés un elemento en L2 multiplicado por un número, sigue viviendo en L2 por una cosa trivial. Entonces, estimadas y estimados, tenemos 3 ejemplos importantísimos de espacios vectoriales. Y esos manténganlos siempre en su memoria. Entonces, seguimos con estos de espacios vectoriales. Si yo tengo que X es espacio vectorial, entonces hay veces que nos interesa estudiar subconjuntos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba, un subconjunto especial de un espacio vectorial? La palabra era subespacio. ¿Cuándo podía yo decir que un subconjunto de un espacio vectorial era espacio vectorial o subespacio? Era cuando se cumplía que esta alfa y1 más beta y2 vive siempre en y. ¿Se acuerda? Para cualquier alfa beta reales o complejos. Cuando yo ponga reales o complejos, te quiero decir que no importa si los veas como números reales o como números complejos, y para todo y1, y2 en y. Ese es un criterio para decir que un subconjunto de un espacio vectorial es un espacio vectorial, que esa combinación de alfa y1 más beta y2 siempre vive en y. No importa quién sea alfa, no importa quién sea beta, no importa quién sea y1, no importa quién sea y2, pero y1 y y2 viviendo en y. Entonces, definiciones que nos van a importar más adelante es qué significa que n vectores, ¿se acuerdan de esto? Imagínate que vos tenés n vectores en X, donde X es espacio vectorial. Por eso es que le llamo vectores a los X minúsculas. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta expresión? Cuando yo agarraba esos vectores y los multiplicaba por escalares. Esa cosa se llamará combinación lineal. De los vectores x1 hasta xn. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo n vectores, una combinación lineal de ellos es multiplicar cada uno por un escalar y sumar todas esas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un subconjunto de x? Un subconjunto. ¿Se acuerdan de este símbolo? El gen de m. ¿Qué significaba eso? Eso se conoce como el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de elementos de M. ¿Se acuerdan? O sea, si vos tenés un M, tenés elementos del espacio vectorial. El generado de M es agarrar todas las posibles combinaciones lineales de los elementos de M. ¿Eso qué significa? Significa que si vos agarrás un elemento de M, del generado de M, ¿qué forma va a tener ese? Ese va a tener la forma Z, va a ser de la forma alfa 1, x1 más punto, 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 más alfa n, xn. ¿De acuerdo? Esa es una combinación lineal y los x1 hasta xn deben vivir en M. Eso es lo que se llama el conjunto generado. Los elementos que viven en el conjunto generado son todas las posibles combinaciones lineales de elementos en M. Bueno, sigamos dando algunas definiciones de lo que me interesa que ustedes recuerden de álgebra lineal. Por ejemplo, me interesa que recuerden que si yo te doy un conjunto M
que tiene n elementos, digamos que vos tenés n elementos, en un espacio vectorial X, entonces se dirá que M, el conjunto es linealmente independiente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, solo sí. ¿Se acuerdan qué significaba que un montón de vectores fueran linealmente independientes? Eso significaba que si vos agarrabas una combinación lineal de ellos, cualesquiera, que si vos tenías una combinación lineal de ellos y te daba 0, ese 0 no es el número 0, estimados, es el 0 del espacio vectorial. Tienen que aprender a diferenciar los diferentes ceros aquí. Si se acuerdan que una combinación lineal era posible si solamente si todos los escalares son 0. Este 0 sí es el 0 de los números reales. El otro 0 es vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, ya usted sabe qué significa que un conjunto es linealmente independiente. Fue algo que usted vio en álgebra lineal. Entonces, nos interesa, ¿para qué yo quiero saber eso de independencia lineal? Porque me interesa la siguiente definición. Vean la siguiente definición. Entonces, esta definición le vamos a poner el símbolo de los franceses, de la corneta cuando el rey llega al palacio. Es un evento importante. Entonces, vamos a decir, definición, un subconjunto arbitrario M de X, un subconjunto arbitrario M de X, se llamará linealmente independiente. Ojo, arriba, donde arriba yo puse cuando un conjunto finito es linealmente independiente. Ahora te voy a agarrar un conjunto cualesquiera. Puede tener infinitos elementos ese conjunto. Entonces, un conjunto arbitrario, déjenme subrayarlo, M de X se llamará linealmente independiente si cada subconjunto finito, obviamente no vacío, de M es linealmente independiente. Esto es un concepto que ustedes tal vez no han visto nunca. Ustedes han visto el concepto de aquí arriba, que le voy a poner un asterisco. Ustedes saben cuando un conjunto, digamos, finito es linealmente independiente, pero ustedes no saben cuando un conjunto infinito es linealmente independiente. Aquí es donde se separan los niños de los hombres. Aquí es donde comienza el análisis funcional. Porque en el análisis funcional vamos a estudiar conjuntos que sean infinitos y linealmente independientes. Y eso ya sobrepasa lo que nos enseñó nuestro profesor o profesora en el álgebra lineal que nos dieron en la carrera. Vamos a dar la siguiente definición. Entonces, en la siguiente definición diremos que un espacio vectorial X, un espacio vectorial X se llamará, déjenme decirles, se llamará finito dimensional si existe un número natural tal que X posee n vectores linealmente independientes. Linealmente independientes, muchachas y muchachos, pero si yo ya tomo n más 1 cualesquiera, son linealmente
dependientes. Yo quiero que repasen eso del álgebra lineal. Entonces, ¿cuándo es que un espacio vectorial es finito dimensional? Cuando usted puede encontrar n vectores que sean LI, pero que si tomo cualesquiera n más 1, ya esos ya no son linealmente independientes, son linealmente dependientes. A ese n le llamaremos la dimensión de X, del espacio vectorial. Y se escribirá, y escribiremos n igual dim de X. Entonces, cuando yo escriba dimensión de X igual a n, lo que te estoy diciendo es que la mayor cantidad de vectores linealmente independientes que yo puedo tener en ese espacio son n, y cualesquiera n más 1 ya son linealmente dependientes. ¿De acuerdo? Por favor, repasar esto de independiente y dependiente. Y aquí es donde viene lo interesante. Si X no es finito dimensional, se dirá infinito dimensional. Ok, ¿qué significa ser infinito dimensional? Que si usted me da n vectores, para cualquier n, si usted me da n vectores LI, yo te puedo encontrar uno más que sea LI. Y si vos me das otro más grande número, yo te puedo encontrar uno más grande. Y así nos vamos. Cada vez que vos me das un número de vectores linealmente independientes, yo te doy uno más grande. Y si vos me das otro más grande que el que yo te di, pues yo te puedo dar uno y así nos vamos hasta infinito. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. En análisis funcional, los espacios infinito dimensionales, son de mayor interés que los finito dimensionales. En este sentido, yo, por ejemplo, te puedo decir que el conjunto de funciones continuas, funciones continuas, con dominio AB, con espacio, ¿verdad? No es un lugar donde viven personas, sino el dominio de la función. Y L2, estos dos espacios son infinito dimensionales, pero nuestro conocido Rn es finito dimensional. Entonces ya ustedes deben de saber por dónde va el arroz. En análisis funcional, los espacios de dimensión finita tienen menos interés que los de dimensión infinita. Rn es de dimensión finita. O sea que Rn no nos interesa tanto. Nos interesan los espacios como las funciones continuas en el intervalo cerrado AB o como las sucesiones cuadrado sumables, así se les llama también, cuadrados sumables. Revisen una página anterior cuando les definí L2. Son sucesiones cuya serie de cuadrados es convergente. Esos son los espacios realmente importantes. Para cerrar la parte de álgebra lineal, yo les voy a decir que más adelante se necesitará más adelante el siguiente teorema. Es un teorema que ustedes ya vieron en ¿cómo se llama?
ya vieron en álgebra lineal. El asunto es que sea X un espacio vectorial de dimensión n, o sea, finito. Esto es para espacios. Entonces, cualquier subespacio, ya usted sabe que es un subespacio, cualquier subespacio propio Y de X posee dimensión menor que n. De ahora en adelante les digo, estimadas y estimados, que en el TEC digital, nosotros teníamos un libro en la parte en documentos, el libro de Kreyszig, se lo voy a poner aquí, Kreyszig se llama, Kreyszig, ahí está. Entonces, del Kreyszig, por favor, se hacen los ejercicios el 4, el 5, el 6, el 10, ¿verdad? Se lo repito, del Kreyszig, página, todos están en esta página, página 56. Con esos ejercicios del Kreyszig, vamos a tener como claridad en los conceptos que yo les acabo de mencionar y para que repasen el álgebra lineal, que nos va a interesar muchísimo. Entonces, eso es todo lo que necesitamos de álgebra lineal. Yo le invito a que repase cualquier libro de álgebra lineal, repase qué es un espacio vectorial, repase qué son vectores LI, repase qué son combinaciones lineales, repase qué es dimensión, esas cositas, para que tenga ejemplitos del álgebra lineal. Ahora, lo que me interesa ahora es definir qué es una norma. Esto es lo que nos va a dar de comer próximamente. Entonces, hacemos la definición. Un espacio, ojo, por eso necesitaba hablar de espacios vectoriales, porque vamos a hablar ahora de un espacio normado. ¿Se acuerdan que hablamos de un espacio métrico? Pues ahora vamos a hablar de un espacio normado. Un espacio normado X es un espacio vectorial, por eso necesitamos saber de espacios vectoriales. El espacio vectorial sobre el cual definimos una función. Vamos a definir una función. Esa función le ponemos 2 barras, dejamos un espacio, otras 2 barras, 2 puntitos, y esa es una función que agarra un elemento en X, y X es el espacio vectorial, y te devuelve un número entre 0 e infinito. Esa es una función que agarra un punto de X mayúscula y le asocia un número positivo o 0. Y como ustedes ya saben, una norma lo que hace es que cuando le calculas la norma a un punto, eso es mayor o igual que 0. Para cualquier X que vive en tu espacio vectorial. La segunda propiedad que satisface una norma es que la norma de X vale 0 si y solo si X es igual a 0. Y la tercera propiedad que quiero compartir con ustedes es que la norma de alfa por X, alfa es un escalar, un número, y X es un vector, entonces que la norma del producto escalar alfa por X es el valor absoluto por la norma, ¿verdad? Y eso es para cualquier X en X y para cualquier número real o número complejo, ¿verdad? Y la cuarta propiedad es que la norma de la suma, yo puedo definir una suma porque estoy en un espacio métrico, es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Para todo X y Y. Para todo X y Y que vive en X. Entonces, estimadas y estimados, un espacio normado es un espacio vectorial
en el cual se define una función que le llamamos la norma y que satisface esas 4 propiedades que yo te estoy escribiendo. Ahora, vean, este es el punto importante. Aquí se hace un parteaguas, ¿de acuerdo? Un antes y un después. Lo impresionante es, y esta es una observación, lo primero por ver es que todo espacio normado define una métrica. Y eso es importantísimo, o sea, eso es impresionante. Y les voy a decir, ¿cómo se define la distancia? La distancia se define, acuérdense que la distancia se da entre 2 elementos. Entonces, la distancia, cuando yo estoy en un espacio vectorial que tengo una norma, yo puedo definir entonces la métrica como la norma de x menos y. X y y viven en el espacio vectorial, entonces x menos y es una operación perfectamente definida en x y la norma es la función, entonces eso es. Entonces, ¿cómo pruebo yo que eso es métrica? ¿Cómo sé yo que la distancia de x y y es mayor o igual que 0? Bueno, porque esto es fácil, porque ¿qué es la distancia? La distancia es la norma, o sea, esto que está aquí, y eso que está ahí por definición es mayor o igual que 0. La segunda, la distancia de x a y, ¿se acuerdan? Para que una distancia sea 0, entonces la norma, porque esa es la definición de esta distancia, es la norma es 0. ¿Y qué pasa con la definición de norma? Si la norma es 0 es porque los vectores son 0 y eso es porque x es igual a y. Estamos como en álgebra, ¿verdad? La tercera propiedad, distancia de x a y, eso es norma de x menos y, pero yo puedo sacar un menos al factor común porque esa es una propiedad del espacio vectorial y puedo sacar ese menos como un menos 1 en valor absoluto y me quedaría y menos x por la propiedad de la norma que saca escalares, pero el valor absoluto de menos 1 es 1 y entonces lo que me queda es la distancia de y a x. Vean qué lindo, todo está saliendo. Y la cuarta es que si yo agarro la distancia de x a y, eso es la norma de x menos y, como lo hemos definido. Pero yo puedo sumar y restar. ¿Por qué puedo sumar y restar? Porque aquí estoy en un espacio normado. Hay suma y hay multiplicación escalar. Entonces, como algo que hemos visto nosotros, esto se parece a como estar en R, pero no estamos en R, estamos en espacios más complicados. Entonces, yo puedo, por la desigualdad triangular de la norma, separar x menos y y menos z. Pero ¿quién es la norma de x menos y? Es la distancia de x a y. ¿Y quién es la norma de yz? Pues la distancia de yz. Y colorín colorado, ahí ya hemos probado que todo espacio normado es un espacio métrico. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve eso, muchachas y muchachos? ¿Para qué me interesa a mí que un espacio normado sea métrico? Ya les voy a contar, vamos a ir a lo último ya del videito. Antes de seguir adelante, déjenme decirles que hay un lema poderosísimo que el valor absoluto de la norma de x menos el valor absoluto, perdón, déjenme decirlo de nuevo, el valor absoluto de la norma de x menos la norma de y, eso es un número y eso es más chiquito que la norma de x menos y. ¿De acuerdo? Esto es la prueba, no la voy a hacer, quiero que usted la haga, ejercicio. Use desigualdad triangular. Ojo, aquí estamos con normas. Entonces vos podrías hacer algo, te doy un pequeño, vos empezás con x y x lo puedes ver como x menos y más y. Y aquí aplicas la desigualdad triangular. Y ya luego
sale el ejercicio solo. Déjenme decirles qué es lo interesante de que un espacio normado sea métrico. Ya les voy a decir qué es lo importante. Yo ya sé que Rn es espacio vectorial. Entonces, les voy a dar ejemplos de espacios normados. Y entonces, yo ya sé que Rn es un espacio vectorial. Entonces, yo puedo definir la norma de la siguiente forma. Esta será la norma en Rn. Pero si yo defino esa norma así, observe que, ¿quién sería la distancia? La distancia que se forma en el espacio normado, como lo vimos en la página anterior. ¿Cómo se define una métrica en un espacio normado? Se hace la resta, ¿verdad? Pero ahí arriba yo tengo quién es X. Entonces, si usted me escribe las definiciones, eso se convierte en esto. Y esto es una belleza, porque este número que yo estoy escribiendo, esto era lo que conocíamos como la métrica euclidia en Rn, ¿se acuerdan? Pero lo que yo quiero que te des cuenta es que esta métrica euclidia proviene de la norma que está aquí arriba. O sea, con la norma como yo la definí, obtengo la métrica euclidia. Entonces decimos que la métrica euclidia proviene de la norma. Ahora, otro ejemplo. En L2, ¿quién es L2? L2 es el conjunto de las sucesiones, ¿verdad? Son sucesiones cuadrado integrables. O sea, que esta serie sea convergente. Entonces, ¿cuál va a ser una norma ahí? Yo no lo voy a probar, yo se los dejo de ejercicio para probar que cada una de estas cosas que yo estoy escribiendo son normas. Eso es algo que usted debe saber. Igual como sabía cuándo algo era métrica, aquí debe saber cuándo algo es norma. Tendría que probar todas esas cosas. Entonces, si esa es norma, ¿cuál es la métrica que genera? La métrica que genera es de arriba. Entonces, acuérdese que es la norma de x menos y. Y la norma de x menos y sería xk menos yk al cuadrado a la 1 medio. Esta ya la estudiamos antes. Y otro ejemplo, ejemplo 3, las funciones continuas. Voy a definir una norma, eso lo vamos a probar luego. Entonces, la norma se define como el máximo de los valores de x de t. O sea, x, este x que estoy poniendo aquí es una función continua. Entonces, el máximo de los valores de esa función continua. Eso va a ser una norma. Pero déjenme terminar el vídeo con lo siguiente. Cada espacio normado es métrico, ya lo sabemos. ¿Y qué es lo grandioso de que un espacio normado sea métrico? Lo grandioso es que como el espacio normado es métrico, entonces yo le puedo aplicar todo lo que aprendí en las semanas anteriores. Entonces, podemos hablar de abiertos, cerrados, clausura. Podemos hablar de continuidad. No tengo que volver a definirlo. Puedo hablar de compacidad. Puedo hablar de completitud. De acuerdo, estimadas y estimados. ¿Por qué puedo hablar de todo eso? Porque ya mi espacio normado es métrico. Entonces, lo que usted nunca tiene que olvidar es, por ejemplo, usted dice, usted va a definir, pero no sea A contenido en X, espacio normado. ¿De acuerdo? Entonces, vos podés hablar de la bola con centro un puntito y radio R, ¿verdad?
Entonces usted dice, sea A en A o en X, no importa. Yo puedo hablar de la bola. ¿Qué sería la bola con centro A y radio R en este espacio normado? Entonces usted dice, son todos los puntos X que viven en X o en A, tales que la distancia de A a X es menor que R. Pero ojo, usted dice, estoy en un espacio normado. ¿Cuál es la distancia que está generando el espacio normado? Esa distancia, no se nos olvide, eso es A menos X, muchachos. Entonces, cuando yo hable de una bola abierta, estoy hablando de este conjunto. Cuando yo diga A es abierto, sí, solo sí, para cualquier A que pertenezca a A, ¿verdad? Existe un R mayor que 0 con la bola completa de centro A, ya le iba a poner una flecha, esto está contenido en A. Ojo, todos los conceptos que nosotros ya vimos se pueden aplicar en el espacio normado porque el espacio normado es métrico y la métrica me permite hablar de todo lo que ya hablamos. Por ejemplo, yo podría decir que f de x en y, déjenme decirles una definición, f de x en y, función, es continua en x que vive en x, donde x y y son normados, son espacios normados. Sí, solo sí. Fíjense bien en esto. Con esto termino. Voy a darles la definición con épsilon y deltas, que esa es la que nos va a interesar montones. Para cualquier épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, ¿verdad? Para todo y, con distancia de x a y menor que delta, implica distancia, aquí distancia en x, le voy a poner aquí una x mayúscula, aquí distancia en y mayúscula, de fx, fy, menor que épsilon. Eso es, ¿verdad? Pero esta cosa, escríbanlo como está generada la métrica. Eso es lo mismo que decir, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo y con norma de x menos y menor que delta, esa norma en x implica que la norma de fx menos fy es menor que épsilon, esta norma en y. Entonces, estimadas y estimados, ¿qué es lo grandioso de los espacios normados? Que la norma me genera una métrica, y como me genera una métrica, todos los conceptos que aprendimos aquí los puedo volver a utilizar, pero sustituyendo la distancia por esta norma de x menos y. En la próxima clase, que va a ser cuando regresemos de vacaciones, yo les estaré dando más sobre esto. Por el momento es un buen inicio y nos alegra porque vamos a seguir aplicando todo lo que aprendimos. Digan si no somos dichosos. Que estén bien. Ups. Disculpen, tengo un pequeño problema técnico. Ups. Tengo un pequeño... qué desgracia.